Un repaso rápido de algunas últimas preguntas que me gustaría hacerme junto con ustedes. ¿Cuál es la posición que tienen hoy las instituciones de formación profesional, sean públicas, sean de la sociedad civil, etcétera, en todo este marco que vimos, en los desafíos macroeconómicos, en la estructura productiva, en la estructura social, en la política, etcétera? Una de las primeras cosas es, ¿para quiénes hoy estamos trabajando en términos de quiénes son nuestros destinatarios? ¿Empresas o trabajadores? Yo acabo de notar, por una pregunta que les hice, algo que ustedes me dirán si es verdad o no, pero que es un tema a pensar. Cuando yo pregunté quiénes trabajaban para el sector privado, en blanco, etcétera, levantó la mano muy poquitos. Y también cuando les pregunté quiénes participaban de mesas de discusión, del desarrollo, también me levantaron la mano muy poquitos. Y yo creo que tiene que ver con lo que comenté al principio sobre la dualización de la sociedad, ¿no? Es una interpretación personal, compartida con algunos otros, pero ustedes pueden no compartirla, que es que como así tenemos ahora, desde hace unos cuantos años, una salud de primera y una salud de segunda, una educación de primera y una educación de segunda, en el sentido, lo digo, peyorativo, no es que yo piense que sea así, pero está la sociedad dividida y fragmentada, y entonces los que tienen dinero se pagan su salud, se pagan sus escuelas privadas, y el resto tiene que caer, entre comillas, en la escuela pública, o en la formación profesional pública, etcétera. Yo me hago la pregunta si el sistema de formación profesional o el subsistema hoy no está trabajando solamente para un segmento, para algunos pocos segmentos de los trabajadores y las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes o las empresas de tecnología o las otras, ¿qué hacen? Se arman sus propios centros de capacitación donde ellos forman a sus propios empleados y les dan sus propias competencias, las que ellos necesitan. Y acá yo simplemente estoy tratando de describir qué se hace con eso. Es una decisión que también es una decisión política, ¿sí? Si vamos a trabajar para los trabajadores por cuenta propia, para los empleados informales, para la gente que solo puede aspirar a tener un microemprendimiento funcionando en su casa, estamos en un escenario, tenemos que formar para ciertas competencias, tenemos que olvidarnos de formar para otras. Ahora, si nos queremos conectar con el mundo privado, con las empresas que tienen mayor potencial productivo y demás, estamos en otro escenario, tenemos que armar otra currícula y tenemos que juntarnos con otros actores. Y acá cada uno tiene que también revisar cuál es su red de relaciones, dónde quiere estar, ¿no? Obviamente que eso también implica una política. Es decir, en cada territorio puede haber una política diferente dependiendo de cómo sea la trama productiva, de si están cubiertos o no están cubiertas esas necesidades, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. No digo si están de acuerdo, sino si se entiende la idea, ¿no es cierto? Bueno, lo segundo es qué lugar ocupo en relación con otras ofertas existentes. Yo tengo en claro si lo mío es complementario, si lo mío es una superación de otra cosa, si lo que yo hago no lo da ningún otro. Tengo compartido con otros sectores, con otros actores, identificados cuáles son las cosas que no se están haciendo y pensado una estrategia para dar aquello que todavía en el territorio no ofrece, ¿no? Es otra pregunta que es interesante para resumir varias de las cosas que estuvimos discutiendo. Tercero, ¿quién valida mi oferta hoy y quién evalúa los resultados? Lo primero es si nosotros hacemos ese proceso de validación y de evaluación de los resultados o solo nos quedamos, como dije antes, con el número de cuántos capacité. Ustedes saben, porque seguramente lo han visto en otros módulos o en su formación como docentes, muchos de ustedes, que hay distintas maneras de evaluar una capacitación. Yo puedo quedarme solamente con el número, a cuántos capacité. Puedo también tener una segunda medida, que es decir, bueno, ¿cuánta gente hizo una evaluación al final y dijo que estaba muy contenta? Que en todos lados generalmente da 95% estamos contentos con usted, profe, lo queremos mucho, es lo más, ¿sí? Ahora, hay una tercera forma, que es decir, ¿esa persona aprendió o no aprendió? Y cuarta cosa, esa persona que aprendió, ¿pudo transferir lo que aprendió o no? Y hay una quinta cosa, que si no la tenían hasta ahora se las incluyo. Eso que aprendió y que transfirió, ¿mejoró la sociedad
¿Mejoró el desarrollo de su territorio o no? Bueno, todas esas instancias de evaluación, ¿sí?, y de validación, uno por lo menos debería tenerlas en mente. A veces no tiene los recursos para poder implementarla, pero por lo menos saber que esa sería una evaluación ideal. Cuarta pregunta. ¿Cómo aseguro en mi territorio la mirada integral, diversa y compleja de la FP, de la formación profesional? ¿Con quiénes me tengo que juntar? ¿Cómo podríamos hacer para garantizar eso? Para dar un paso más, para ir como a un estadio superior del desarrollo que el que tenemos ahora. Y por último, no menos importante, es cómo voy monitoreando en forma oportuna todos esos aspectos. Yo les mostré, por ejemplo, hoy un conjunto de datos que salen en el INDEC o en estudios especializados, pero en realidad, bueno, uno tiene que ir monitoreando esos aspectos y saber dónde buscar esa información, pero en realidad lo más rico no sale de ahí, porque como trabajamos a nivel territorial muchos de nosotros, los datos estadísticos no reflejan lo que pasa en los territorios, digamos, a nivel mesoeconómico, reflejan lo que pasa en toda la provincia o a nivel nacional. Lo mejor para poder hacer ese monitoreo es tener una interacción permanente con los empresarios, con los trabajadores, con los otros subsistemas del territorio, y creo que eso es algo de lo que vamos a hacer, de hecho, hoy a la tarde, cuando se van a encontrar con algunos referentes de algunos de esos sectores. Es decir, cómo ustedes diseñan algunas estrategias, incluso algunas herramientas, para ir levantando sistemáticamente información que les permita a ustedes ser especialistas en lo suyo. Es decir, saber, ¿sí?, cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuál es el potencial, ¿sí?, ir monitoreando con los actores todo lo que va ocurriendo. Bueno, voy a cerrar con lo último, que es un poco como empezamos. Todos los que nos dedicamos al desarrollo territorial, me incluyo entre ellos, los incluyo ustedes también, dije antes, lo hacemos muchas veces por una cuestión de vocación. Queremos una sociedad mejor, queremos generar procesos de desarrollo. Y eso nos implica también generar competencias a nosotros mismos. Porque una cosa es un educador que hace su tarea y muy bien, y otra cosa es un líder comunitario. Otra cosa es alguien que además se pone al hombro un poco la tarea, como aquí tomo este concepto del emprendedor comunitario, ¿sí?, alguien capaz de catalizar, ¿sí?, de hacer surgir los procesos de desarrollo en el lugar en donde está. Alguien capaz de articular, alguien capaz de generar sinergia, como dijimos antes, y conectividad. Es un poco pasar de todas estas fotos, que están un poco aisladas, a estas tres cosas. Y con esto me voy. Como si no fuera poco todo lo exigente que es para nosotros, yo diría, trato de sintetizar, que las tres capacidades que tiene que desarrollar alguien que pretenda convertirse en un líder territorial o en alguien que aporta al territorio son estas tres. Primero, la capacidad para integrar, ¿no? Las competencias necesarias con integrar. Integrar es integrar cognitivamente, es decir, ser capaz de mirar más allá de lo que ven cada uno aisladamente, tener una perspectiva más amplia, integrar saberes, integrar personas, integrar sectores, integrar territorios. Es decir, una mirada integral, porque de eso se trata el desarrollo. Una persona que tiene una mirada sesgada difícilmente pueda colaborar en un proceso de este tipo. Segundo, mediación. Dije antes que muchos de los que trabajamos en esto somos puentes o deberíamos ser puentes. A mí me gusta usar una palabra que usa otro autor, que es traductor. Como le decían antes en la época colonial, un lenguaraz. ¿Quién era el lenguaraz? Y generalmente era un nativo, un aborigen que además sabía el lenguaje de los conquistadores, y eso le daba una posición particular. A veces la usaban para traicionar a su propio pueblo, pero otras veces la usaban para beneficio de su propia comunidad. Un traductor es alguien que maneja varios idiomas. A lo mejor no sabe mucho de otras cosas, pero sabe entender el lenguaje de los otros. Sabe juntarse con un empresario, juntarse con un trabajador, juntarse con un emprendedor, juntarse con un político, con un educador, y ponerlos a todos a dialogar, ayudar a que dialoguen entre sí. Y esa es otra habilidad, es otra competencia que todos los que pretendamos dedicarnos a estos procesos tenemos que también aprender a desarrollar. Hay gente que la tiene ya,
la cultivó durante su vida y le sale casi como naturalmente, y los que no la tenemos tenemos que aprender a desarrollarla, porque lo peor que nos puede pasar es que nos sentemos a una mesa con otros actores y seamos nosotros los que generemos los conflictos o los ruidos en la comunicación. Y por último, creatividad, innovación. Algo que a veces todos los que hemos vivido mucho tiempo en entornos burocratizados, me sumo a esa lista porque soy un docente universitario, vamos perdiendo con los años. Cada vez nos vamos anquilosando más, cada vez nos vamos restringiendo más a la norma, al protocolo, a mirar los problemas internos, si consigo este papel, si no consigo este papel, las negociaciones con las autoridades, y vamos perdiendo contacto con el afuera, pero sobre todo vamos perdiendo creatividad. Entonces, desarrollar esa creatividad, buscar personas que se integran a los equipos y que tengan esa capacidad de ver lo que nadie ve, como conté antes, como muchas de las personas que crearon las condiciones de desarrollo que todavía tenemos en el país y en Córdoba. Gente que supo tener visión, o gente que supo acompañarla, gente que supo conectarse con eso.